Damos la bienvenida a los que ya están entrando con nosotros a este último domingo de octubre, en la cual estoy segura que en muchas iglesias evangélicas se está celebrando, ya que el 31 cae mañana lunes, y aquí en el Perú tenemos la canción criolla, se celebra la canción criolla, y a nivel internacional están recorriendo pues con este tema del Halloween. Gloria a Dios. Entonces hoy día aprovechamos el domingo 30 de octubre para tocar temas doctrinales, que la iglesia del Señor tiene que estar bien cimentado en esta doctrina. El tema de hoy día son las 5 solas, o las 5 olas, sin H por si acaso. Olas, en latín, son 5 puntos doctrinales, ya que mañana se está celebrando los 505 años de la Gran Reforma Protestante. El domingo pasado les hablé sobre los prerreformadores. ¿Cuántos eran los prerreformadores? 4 personajes ilustres, que en 300 años, obviamente que hubieron más personajes, pero estos 4 son los emblemáticos de esta prerreforma protestante, en la cual prepararon el terreno o el camino para que aquel 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, un monje del grupo de San Agustín o San Agustiniano, pues se sublevó protestando con sus 95 tesis. Gloria al Señor. Él nunca se imaginó lo que iba a acontecer después. Y eso trajo una tremenda revolución, no tan solamente en el campo espiritual, hermanos, en el arte, en la educación, en la política, en la economía. Gloria al Señor. Hasta allí fue esa gran reforma que sacudió esas bases. Y hubo cambios, por ejemplo, en la educación. Gracias al Señor, recordemos que Dios es el Dios de nuestra historia y Dios es el Dios de la historia también, en términos general. Y ya finalizando casi el siglo XV, Juan Gutenberg o Johannes Gutenberg, pues fue quien inventó la imprenta. Y el primer libro que él pues publicó fue precisamente, o que salió de aquella imprenta tan primitiva, el Nuevo Testamento. El himno que acabamos de escuchar y que conforme el pastor va a estar dando estos 5 temas, va a desarrollar los 5 temas doctrinales, pues estaremos escuchando por segunda vez, ya finalizando, el himno Castillo Fuerte. Hay un contexto histórico detrás de todo esto. Él estuvo algunos años protegido por el príncipe de Alemania, y él estuvo aproximadamente de unos 5 a 8 años guardado porque le estaban buscando para matarlo. Ya para eso ya la Iglesia Católica, el papado, lo había expulsado, gloria al Señor, y lo habían declarado hereje. Su vida corría peligro. Los que defendían el papado y la iglesia tradicional lo estaban buscando para eliminarlo. Pero como Dios nos guarda y nos cuida, sencillamente pues fue así que aquel príncipe, amigo de él, que lo aceptaba porque también era pues consciente de los abusos excesivos del papado y las riquezas, gloria al Señor, pues lo ocultó. Y allí en esos años es que él se siente inspirado a hacer muchas cosas, porque él fue un prolífero escritor, Martín Lutero. Su figura de Martín Lutero no era agradable, hermanos. Su figura de él era regordete. No era tan agradable en sus facciones de su rostro. Pero sin embargo, un hombre, gloria al Señor, que fue tocado, y vamos a ver estos 2 versículos, en la cual, sobre todo en Romanos capítulo 1, versículo 17. Pero primero empezamos con Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Y allí en el castillo, protegido por aquel príncipe Martín Lutero, también se preocupó en traducir. Recordemos que la Biblia de aquel entonces era la Vulgata Latina. La Vulgata Latina, la Biblia, o partes o, ¿qué les digo? Libros, ¿me entienden? Fue diseñado por Jerónimo, fue traducido por Jerónimo, la Vulgata Latina. El idioma latín en aquel entonces la iglesia tradicional lo consagró, lo santificó. Por eso que hasta el siglo pasado las misas eran en latín, hasta 1970 y tantos, aquí en el Perú al menos, hasta que ya el día de hoy las misas se realizan en el idioma vernáculo de cada pueblo, ¿no? Por ejemplo, en Puno, un grupo tal vez en el Aymara, lo que es serranía, en el quechua, y aquí en Lima y Callao, lo que es en castellano.
Amén. Bien, Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc es un profeta bastante inquietante, porque no está dirigido sus profecías a una ciudad específica, es para él mismo. Y todos esos capítulos, que son poquísimos, son preguntas que el profeta se hace, preguntas que él se hace y Dios le responde. Porque sus profecías no estaban dirigidos, como el caso de Isaías o Jeremías en su momento, o los demás profetas posexílicos, incluso a una ciudad determinada, ¿no? A Jerusalén, a Judá, o al reino del norte, Israel, o a Samaria. Sus profecías es hacia él, preguntas. Y dice el verso 4, he aquí el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. ¿Dónde encontramos esas últimas líneas de este texto? Que fue el texto base para que Martín Lutero, allá en 1500 y pico, era un teólogo, un hombre académico, pues se preguntara, y como conocedor obviamente sabía sobre este verso. Y eso le empezó a llevar a una reflexión. Cuán importante, mis amados hermanos, es hacer un análisis. Y eso es algo que nos falta. No tener una mente analítica para luego llevar una reflexión, sea en el campo espiritual como en nuestra vida personal. A veces no analizamos y no reflexionamos, por eso que luego seguimos con las mismas historias repetitivas y negativas hacia nuestra persona o hacia nuestra vida espiritual. Pero sin embargo, Martín Lutero empezó a reflexionar, ¿cómo es esto? Pero están vendiendo las indulgencias para entrar al cielo, para estar más cerca de Dios, para seguir llenando las arcas. El Vaticano, el abuso excesivo, moral, una corrupción terrible, sus costumbres, lo que predicaban no eran coherentes, o lo que enseñaban no eran coherentes, no había educación hacia el pueblo, hacia las comunidades, porque la educación, el aprender a leer y a escribir era exclusivo para los reyes, la monarquía, la gente que tenían su pedagogo a su costado, clases particulares a los hijos, pero no para el pueblo. Y esa es una de las cosas que trae la Reforma Protestante, sobre todo en Alemania, y luego siguió extendiéndose. Una revolución en el campo educativo. La educación es para todos, sin acepción de personas, como lo es el día de hoy. Amén. Romanos capítulo 1, entonces vayamos para el Nuevo Testamento. Hay muchos siglos de diferencia, más de 1000 años. Gloria al Señor. Romanos 1, 17, versículo 17, el apóstol Pablo, como conocedor, porque fue rabino, fue un fariseo, conocía muy bien el antiguo pacto, porque él cuántas veces habrá enseñado este siervo en las sinagogas como fariseo, ¿no? Entonces, Romanos capítulo 1, él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia en Roma específicamente y dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Interesante, hay un juego de palabras ahí, lo que es el pistes o el pisteo o fe. ¿Qué es fe? Si usted me responde creer, es que no es solamente creer, hermanos. Fe es mucho más que creer. Es romper toda estructura de pensamiento racional y traspasar nuestro razonamiento y nuestra lógica. Eso es fe. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a ciertas personas? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Pero qué nos pide? Tiene que romper toda estructura de pensamiento y traspasar toda lógica, porque creemos en un Cristo de milagros, en un Cristo que todo lo puede. No hay nada imposible, él no conoce la palabra imposible. Entonces termina este versículo 17 diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Recordemos, él como rabino que fue, conocía muy bien, porque era un gran maestro, sabía quién era Habacuc, y se había topado muchas veces con ese texto bíblico de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Mas el justo. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es justo? Si vamos a un diccionario secular, vamos a encontrar una definición, pues, pero bajo el término bíblico y teológico tiene otra connotación. Bien, entonces vamos a pedir que nuestro pastor nos desarrolle el tema, las 5 solas o las 5 olas, temas doctrinales en la cual todos nosotros somos el resultado de esta gran revolución espiritual con el monje Martín Lutero. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Señor le bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por sus bendiciones, gracias al Señor por la paz que tenemos en el Señor, amén. ¿Cuántos sienten la paz del Señor, hermanos? ¿Sí? ¿Sienten la paz? En realidad es algo que no valoramos mucho, ¿saben? Sí, no lo valoramos mucho porque sencillamente no sabemos qué sería perderla. Y cuando hablamos de paz, nos referimos más al campo espiritual que a la vida social. Porque tendríamos que estar en Ucrania para entender lo que sería vivir sin paz. ¿No? Ahí viene el tema. Gloria a Dios. Tendríamos que estar en Ucrania para comprender bien ese concepto de lo que es la paz o vivir sin paz. Gloria a Dios. Amén. Si damos gracias al Señor por la paz que tenemos en nuestro país. Ahora sí creo que lo están pensando diferente, ¿no? Así es, hermanos. Pues nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Gloria a Dios. Bien, mis estimados hermanos, estamos hoy día 30 de octubre. Y hoy en todas las iglesias evangélicas se recuerda, amén, este tema tan importante de la Reforma Protestante que se dio en el año 1517 allá en Alemania. Y realmente también es importante comprender, entender, amén, lo que esto significa y de dónde nosotros, cuáles son nuestras raíces. Amén. Y queremos entrar en este tema el día de hoy para presentarles a Martín Lutero. Gloria a Dios, con la primera diapositiva. Bien, ahí ustedes los tienen. Gloria a Dios, Martín Lutero nació en el año 1483 como Martín Luther. Fue un teólogo, filósofo y fraile católico, agustiniano o agustino, que comenzó a impulsar la reforma de la Iglesia Católica. Esto hay que tenerlo bien claro, ¿eh? En Alemania, cuyas enseñanzas inspiraron la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo, y luego, más tarde, protestante. ¿Amén? ¿Qué hizo Martín Lutero en contra de la Iglesia Católica? En el año 1517, Lutero publicó las 95 tesis, una lista de 95 quejas contra la Iglesia Católica, en la puerta de la iglesia de Wittenberg. También escribió letras, quiero que anoten bien esto, letras que imitaban la forma de hablar de la gente. Dice Logbe, el reformista, declaró que tanto la música como las letras deberían nacer de la verdadera lengua materna. Quizás todavía no entendemos eso, pero para que ustedes lo puedan comprender bien, lo que significa lenguas maternas, lo que está haciendo referencia es que hasta el año 1964 las misas se daban en latín. No sé cuántos lo recuerdan aquí. ¿Cuántos ya estaban ya caminando sobre la tierra? Amén. Gloria a Dios. Y obviamente el pueblo pues no entendía nada hasta que el Papa Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno, ¿no? Gloria a Dios, le devolvió la Biblia al pueblo católico, a quien se le había prohibido leer las Escrituras porque podían confundirse y podían volverse locos. Eso es lo que se enseñaba. ¿Amén? Y que obviamente la interpretación de la palabra solamente estaba basada a la iglesia y a sus líderes.
el pueblo no podía leer la palabra. Entonces, ¿quién es Martín Lutero? En realidad, nos dice aquí que era un monje, filósofo. Bueno, esa es la parte educativa, cultural de Martín Lutero, pero en realidad, ¿quién es como persona? ¿Quién fue como persona aquí en la tierra? ¿Qué tan valiente era? ¿Cómo podemos nosotros medir el valor de una persona? ¿Cómo podemos medir la valentía de una persona? Obviamente que la forma de medirlo sería en cuanto a los desafíos que va a enfrentar y los peligros, ¿no? Entonces podríamos decir, pues, ¿no? Si alguien va a cruzar un charco de agua, ¿no? Una pequeña sequía y tenga que saltarlo, y es una persona de 1,80 m y el charco mide medio metro de ancho, pues, yo soy valiente, y cruza, pues, ni modo, pues, ¿no? Pero si es un niño de 5 años, dice, yo soy valiente, voy a cruzar aquí, y salta, entonces vamos a ver que la medida de su valor, lógicamente, está muy diferente a la del padre, que sencillamente da un paso y ya lo cruzó. El padre no le va a decir a su hijo, yo soy bien valiente, yo cruzo este charco. Entonces vamos a comprender que si el niño salta corriendo, podríamos decir que es más valiente que el padre, ¿no? Porque el padre todo lo que tiene que hacer es dar un paso largo y ya cruzó. Pero si el hijo o cualquier persona se encuentra en peligro de un mar turbulento, donde las olas están por arrastrarlo, ¿no? Y el padre dice, no, lo voy a rescatar, y se lanza, entonces podríamos ver que el padre, obviamente, tiene un gran valor y es valiente. En base a los desafíos que las personas tienen es lo que podríamos nosotros medir su valor. Entonces, un boxeador, pues, ¿no? Dos boxeadores de peso pesado, ambos pesan 100 kilos, bueno, no podemos medir el valor de ninguno de los dos. Los dos están en su propio rango. Gloria a Dios. Obviamente que uno va a ganar y otro va a perder, eso es un hecho. Pero ¿quién es más valiente? No lo podemos medir ahí. Pero si uno de peso pluma o mosca se enfrenta a un peso pesado y dice, a este yo lo voy a vencer y lo voy a derrotar, dos cosas. O está loco, o es que realmente es valiente y tiene la técnica para hacerlo. ¿Cierto? ¿No? Y se enfrenta y lo derrota al peso pesado, entonces decimos si es valiente y tiene la técnica para hacerlo. Entonces ahí podemos medir el valor de la persona. De la misma manera con Martín Lutero podemos hablar muchas cosas, pero si no comprendemos el contexto en que Martín Lutero se desenvuelve en su época, pues si decimos que fue valiente y no comprendemos lo que a él le rodeaba, no vamos a poder comprender qué tan valiente fue Martín Lutero. ¿Ok? Entonces, para poder ponerlo en contexto, de medir el valor de Martín Lutero en ese tema, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver. Tenemos que en el año 1517, el papa que estaba a cargo, el papa de la Iglesia Católica, fue el Papa León. Así que ya la pastora habló el domingo pasado acerca del cisne, ¿no? De la profecía de Juan Hus, ¿no? Que dijo, hoy queman a un ganso, pero aquí a 100 años va a venir un cisne y a él no lo podrán quemar. Profetizó. Así que si ponemos a Martín Lutero como cisne, que se enfrentó a un león, obviamente vamos a comprender que bajo ese contexto sí realmente fue un hombre valiente. Que se enfrentó como ganso, como cisne, a un león, pues hermano. Y ahí tenemos al Papa León X. A ver, que su nombre secular fue Giovanni de Lorenzo de Medici. El Papa exigió que Lutero se retractara de sus 95 tesis
Pero el monje alemán, ya famoso en toda Europa para entonces, rechazó esa exigencia públicamente en la Dieta de Worms, una reunión de líderes en aquella época, en el año 1521. Asimismo, simbólicamente, daba inicio a la reforma. Lo que él quería era la reforma de la Iglesia Católica. Eso es lo que él pretendió desde un principio. El objetivo de Martín Lutero era reformar la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque obviamente habían muchas cosas que él comprendía al leer las Escrituras, y aquí es donde viene aquel hermoso versículo, dice, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El gran error de Martín Lutero, bajo la óptica de la Iglesia Católica, fue leer la Biblia. Leyó la Biblia, porque él no lo había hecho, y por ahí hay algunos curas que todavía no lo hacen. Por eso que siguen en el engaño, ¿no? Y obviamente los ojos se le abrieron y entendió la verdad. Entonces, aquí tenemos que recordar primeramente que la Iglesia Católica para entonces, estamos hablando ya de la Edad Media, propuso un sistema político teocrático. La Iglesia Católica propugnaba un sistema político teocrático. ¿Qué significa eso? No democrático, sino teo. ¿Ay? Teocrático. La Iglesia Católica abogó por el retorno al absolutismo, a una presencia oficializada de Dios en la política, a través de los jefes eclesiásticos. Obviamente que se vanagloriaban de ser representantes de Dios en la tierra, hasta el día de hoy. ¿Sabe? A la cabeza de la iglesia estaba el Papa, obviamente, quien no solamente cumplía el rol del líder espiritual, es importante que ustedes lo comprendan, sino también de jefe político en los territorios de la iglesia, que era toda Europa. O sea, era jefe político y jefe espiritual. Los dos campos de la vida social del hombre estaban en un solo hombre. El ser líder político y ser líder espiritual. Quien no solamente cumplía el rol de líder político, sino también de jefe político en los territorios de la iglesia. La conversión de los reyes y de los pueblos germanos al catolicismo permitió una progresiva intervención política de la iglesia sobre aquellos reinos. El Papa era quien mandaba en el mundo. No había otro mayor poder que él. Tenía los dos poderes en sus manos. Él coronaba reyes y sacaba reyes. Obviamente estamos hablando del año 1500, donde no había el concepto de nacionalismo. El Papa estaba en Roma y cuadraba al rey de Francia, cuadraba al rey de Inglaterra, y siquiera lo sacaba y ponía otro. Miren, hermano, el poder tremendo que tenía el Papa. Lo digo bajito, que no me escuchen, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezó esto? Todo esto empezó en el año 380. Es importante que ustedes anoten esto. El 27 de febrero del año 380, Teodosio, bisnieto de Constantino, el primer emperador convertido al cristianismo, en el año 325. A ver, Teodosio promulgó el edicto de Tesalónica. Aquí viene el problema. Mediante el cual el cristianismo sería la religión oficial del imperio. Entonces, desde el año 70 o 64 después de Cristo, comprendiendo que en el año 35 o 30 después de Cristo
se inició la persecución cristiana a los del camino a manos de la religión o los religiosos, que es importante entender esto. La primera persecución de los cristianos fue a manos de los líderes religiosos. Quien encabezaba eso era Saulo de Tarso, por orden de Sanedrín, a perseguir a todos los judíos que estaban en el camino, o los del camino, o los que seguían al Nazareno. Después del año 64, Nerón inició la persecución de los cristianos después de haber ejecutado a Pablo. Luego viene el incendio de Roma y Nerón le echa la culpa a los cristianos de haber incendiado Roma y se inicia ahora la persecución bajo el concepto político de los líderes políticos. Esa persecución duró casi 2 siglos, a 3, o 2 siglos y medio aproximadamente, terminando en el año 325 en que el primer emperador, en este caso cristiano, fue Constantino al convertirse al cristianismo y terminó la persecución. Y los cristianos salieron de las catacumbas. ¿A ver? Terminó la persecución porque Constantino, como buen estadista, y sí, era un buen estadista. Estadista es aquel que se proyecta y hace cálculo de los pasos que va a dar y los resultados que va a obtener. Algo que le falta mucho a nuestros líderes actuales en nuestro país. Ya usted sabe el resto. Bien. Él dijo, si voy a seguir persiguiendo a los cristianos, voy a terminar con todo el imperio. Dado que, en medio de la persecución, los cristianos seguían convirtiéndose. O los ciudadanos, en todo caso, seguían convirtiéndose al cristianismo. Ahí viene la famosa expresión, carne para los leones, en que a los cristianos lo echaban al Coliseo Romano, le soltaban los leones, y en medio de esa persecución y esa muerte atroz que sufrían los cristianos en las graderías de los coliseos, las almas se seguían convirtiendo. Algo espectacular. Y terminaban alabando a Dios en las graderías, al punto que ya más de la mitad del imperio se había cristianizado. Entonces Constantino dice, ¿qué hago yo persiguiendo? Por un tema espiritual de creencia, voy a tener que terminar con todo el imperio. Entonces ahí viene el tema de algunos estudiosos, historiadores que dicen, no, se hizo el convertido, o se convirtió de verdad Constantino, o fue estadista e inteligente. Entonces, ¿qué hizo Constantino? Según una revelación que él dice haber tenido al enfrentarse a Magencio en la batalla por el imperio, tuvo una revelación que se le indicaba, con esta cruz ganarás. Entonces ahí le puso la cruz a todos los escudos de sus soldados y obviamente ganó la guerra y se convirtió. Si se convirtió de verdad o de mentira, ya lo sabremos cuando estemos en el cielo. Si lo encontramos ahí, ya usted sabe. Si no lo encuentra ahí, entonces ni preguntar. Por mi parte, yo creo que Dios igualmente lo usó, como usó a Nabucodonosor. El Señor le llama siervo mío. Así que Dios pudo haberlo usado a Constantino igualmente y dio la libertad. Y muchos le echan la culpa a Constantino de haber hecho lo que el día de hoy es la Iglesia Católica. En este caso, yo lo voy a defender a Constantino porque fue Teodosio. Porque cuando Constantino se convirtió, él sencillamente dijo que había libertad de culto y que todo aquel que quería adorar a los caballos, que lo adore. El que quería adorar a las estrellas, que lo adore. El que quería adorar a la dulce del Olimpo, que lo adore. El que quiere adorar a Cristo, que lo adore. Y que pidan por nosotros. Eso fue lo que dijo. Dio libertad para que todo el mundo adore a quien quería adorar. Pero como la iglesia se hizo fuerte, ya a su muerte Constantino dice que se bautizó y posiblemente se convirtió de verdad al final de su muerte. Pues Dios es grande en misericordia, en fin. Aparece luego su bisnieto Teodosio, que él promulga el edicto de Tesalónica, decir que la religión cristiana era la religión oficial del imperio, y por lo tanto se desató ahora la persecución de todos los paganos a manos de los cristianos.
De ahí viene el problema, pues. Porque los brujos dijeron, uy, me van a matar. Y le dijeron a Satanás, discúlpame, pues me voy a hacer el cristiano, el convertido. Ok, le dijo el diablo, hazte el convertido y después arreglamos nosotros cuenta aquí adentro, en privado. Y muchos paganos se hicieron los convertidos. Iban a las iglesias en la mañana y adoraban al diablo en sus casas en la noche. Y ahí empieza el problema. Gloria a Dios. A ver. Luego el Papa León III, en el año 800, coronó como emperador a Carlos Magno, el 25 de diciembre. Entonces ahí estamos viendo ya la injerencia de la Iglesia Católica sobre los políticos. Y luego el Papa, como líder religioso político desde el año 1096 al 1291, impulsó las guerras contra el Islam para recuperar la Tierra Santa para la Iglesia Católica, enviando a los ejércitos de Europa, lo que dio lugar a las cruzadas y provocó la persecución contra judíos, cristianos, herejes, ortodoxos, griegos y rusos. Los participantes de las cruzadas, aquí vamos a entrar en un tema muy interesante, conocidos como cruzados, tomaban votos religiosos para ir a la guerra, iban con la bendición del Papa y tomaban votos religiosos de manera temporal y se les concedía indulgencia por sus pecados. Y ahí entramos en un tema muy interesante. Entonces, los cruzados, hermano, hicieron destrozo en los países del Medio Oriente, persiguiendo a musulmanes, a judíos y a cristianos. Con la bendición del Papa, violencias, violaciones, muertes, fue algo terrible que marcó la historia de los pueblos del Medio Oriente hasta el día de hoy. Porque usted no puede ir a Arabia y decir yo soy cristiano. Ah, entonces tú matabas a nuestros ancestros. No, un ratito. No, yo soy cristiano evangélico, no soy cristiano católico. Ellos no marcan esa diferencia. ¿Comprende? Los musulmanes no marcan esa diferencia. Entonces, la palabra cristiano, eso allá en el Medio Oriente, hermano, ni se le ocurra decir cuando usted vaya para allá. Por eso que un tiempo, eso dentro de la evangelización, de los grandes evangelistas, que esperamos que nuevamente se levanten pronto, y que aquellos que han partido de la presencia de Dios, hayan algunos que hayan tomado su capa para seguir con esas misiones, retiraron la palabra cruzadas evangelísticas. Porque ¿cómo vamos a hacer una cruzada evangelística ahí en los países musulmanes? Eso fue un problema, ¿no? Gloria a Dios. Entonces tuvieron que retirar esa expresión porque los países musulmanes no suena bien, pues, hermano. Y los judíos que el día de hoy se convierten a Cristo tampoco utilizan el nombre de cristianos. Ellos se llaman mesiánicos, para poder acercarse a sus congéneres, a sus parientes judíos y poder evangelizarlos. No se hacen llamar cristianos, sino mesiánicos, por el tema del trasfondo histórico que hay concerniente a esta palabra de los cruzados que hacían la guerra y mataban a musulmanes, judíos, cristianos y todo ese tema. Entonces, ellos iban con la bendición del Papa y obviamente, hermano, hicieron destrozo en el Medio Oriente y esas guerras eran terribles. Gloria a Dios. Seguimos a la siguiente separata, a la siguiente diapositiva. Entonces, ya en el siglo XV se produjo una gran crisis en la Iglesia Católica debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Fue la venta de las indulgencias, que ahora explicamos eso, para financiar la construcción de lo que hoy es la Basílica de San Pedro. Se hizo con ese dinero. ¿Vale? Los fieles, con sus familiares fallecidos, comenzaron a pagar dinero por estas indulgencias para ayudar a sus seres queridos a salir lo antes posible del purgatorio y a alcanzar una mejor vida o una mejor muerte. ¿No?
ya están muertos, pero que estén bien tranquilos como muertos, entonces los sacamos del purgatorio y los mandamos al paraíso. Y la gente corría para pagar, para que el Papa ordenara que sus parientes salieran, o los sacerdotes o los curas, salieran del purgatorio. Vean ustedes el poder que tenía el Papa, o la religión, o la iglesia. ¿Era un poder real? Obviamente que el marco espiritual no, pero sí lo era en la mentalidad de los ciudadanos de aquella época. La gente pues lo creía. Es necesario que pague para que mi papá, que era un borracho, mi mamá, que era así, salga del purgatorio, y trabajaba y la gente. Entonces, los que no tenían dinero suficiente, ¿qué hacían? Pues se enrolaban en los ejércitos cruzados, pues. Tanto por sus pecados como el pecado de los parientes. Así que por mi papá me voy a pelear al Medio Oriente para que lo saquen del purgatorio, donde se está quemando. Entonces, los pobres se enrolaban en los ejércitos para ir a pelear por la Tierra Santa y recuperarla para la iglesia. Los que sí tenían dinero, pues sencillamente compraban las indulgencias y le pagaban a los curas para que sacaran a sus parientes del purgatorio. Eso era algo que las personas lo tenían allí, pues, hermano. ¿Amén? Entonces, obviamente, bajo ese contexto es que aparece en escena Martín Lutero. ¿Amén? Entonces, la indulgencia, ¿qué es la indulgencia? Es la remisión ante Dios de los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, ya sea que se fuera al ejército o pagara, conseguía por mediación de la iglesia como administradora de la redención. O sea, la iglesia era la que administraba la redención y le daba la salvación a quien ellos mejor le pagaban, ¿no? Miren ese poder que tenía la iglesia. Y en aquella época, a ver, cuando un rey no le caía bien al Papa, pues lo excomulgaba. ¿Y qué pasaba? Hubo un rey inglés que se la pasó, o alemán creo que fue, se la pasó días de rodilla en nieve, frío, delante del Papa para fuerse perdonado, porque como lo había excomulgado el Papa, sus ciudadanos no le hacían caso. Y para recuperar ese poder sobre su pueblo, tenía que esperar la bendición del Papa, que lo había excomulgado. Y ese poder, hermano. ¿Se acuerdan? A mí me gusta mucho esta historia. ¿Se acuerdan de Robin Hood? Gloria a Dios. Bueno, esa es una ficción. Robin Hood es una ficción. Pero cuando usted ve las películas de Robin Hood, hay algo que no es ficción. Es Ricardo Corazón de León, por quien pelea Robin Hood al venir de las cruzadas, ¿no? Y busca que recuperar el reino, asegurar el reino de su rey, Ricardo Corazón de León, de su primo que era un bandido, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pelea Robin Hood y por todo ese tema, ¿no? Hasta que viniera Ricardo Corazón de León. ¿Dónde estaba Ricardo Corazón de León en esas películas? En las cruzadas, pues. ¿Y con quién había ido Ricardo Corazón de León? Con Barba Roja. Ricardo Corazón de León al mando de su ejército inglés y Barba Roja al mando de su ejército alemán. Habían ido a pelear la batalla del Papa por orden del Papa en el Medio Oriente. Eso no es ficción, eso es verdad. Está en la historia. Ricardo Corazón de León y Barba Roja se fueron a pelear las guerras en el Medio Oriente para recuperar Tierra Santa a la Iglesia Católica. Es interesante eso. Cuando estudié me emocionó y estaba viendo a Robin Hood ahí defendiendo. Gloria a Dios. Lo de Robin Hood, eso es cuenta, ¿no? Pero Barba Roja y Corazón de León, no. Eso sí está en la historia. ¿Dónde estaba Ricardo? Peleando las guerras de las cruzadas para recuperar Tierra Santa para el Papa. Y ahí hicieron destrozos.
Gloria a Dios. Entonces, usted puede darse cuenta el poder que tenía el Papa. Gloria a Dios. ¿Amén? Que reyes se le sometían. Ahora aparece, y se llamaba León. Ahora aparece un cisne, un pato, un ganso. ¿No? El cisne se parece al ganso. Gloria a Dios, un ave. A enfrentar a un león. Frente a ese contexto político y religioso de aquella época, un pequeño fraile de un monasterio desconocido de Alemania viene a decirme a mí lo que yo tengo que hacer y lo que debo de hacer. ¿Qué sucedió? Que Martín Lutero, por orden de su monasterio, fue encomendado a que vaya al Vaticano representando al monasterio. Y cuando él fue encomendado, eso era llegar al cielo, pues hermano. En aquella época, pues llegar al Vaticano, hermano, es como ir a la Casa Blanca. Imagínense un poblador, pues hermano, de aquí de San Juan del Urigancho, de Villa María del Triunfo, ¿no? Gloria a Dios, que sus vecinos costeen su pasaje y le encomienden que vaya allá a la Casa Blanca. Y todo pagado. Imagínense, pues hermano. Algo así. Y que lo iba a recibir, pues, el presidente americano. Imagínense. Algo así sucedió con Martín Lutero. Su monasterio le encomienda viajar al Vaticano. Para eso era llegar al cielo, pues hermano. Y él se va haciendo su peregrinación, pues hermano, caminando desde Alemania hasta Italia. ¿Sabes? Es increíble. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabes lo que eso significa, hermano? Y así se fue, pues él acompañado de otros, de sus consiervos en aquella época. Y llegó al Vaticano, pues hermano, y vio allí la capilla. Gloria a Dios, pintada por Miguel Ángel y todo. Ya, pues, hermano, imagínense. Se tiró al piso, pues hermano, y besó Tierra Santa. Estoy en Italia, en el Vaticano. El hombre, pues hermano, estaba en la gloria. Pero previo a eso, él se la pasaba en su celda, azotándose por mis culpas, por mis culpas, por mis culpas. Y se azotaba allí, tirado al piso, en ayuno, allí, para controlar la carne, esta carne pecadora. Mientras tanto leía la Biblia y el hombre consagrándose ahí en su forma. Gloria a Dios. Y cuando llega al Vaticano, ve que los cardenales y el Papa estaban en un vergel de aquello que él mismo se azotaba para no caer. Entonces, ¿cómo es posible que mientras que yo me estoy azotando, aquí hay una discoteca aquí en el Vaticano? Y para contextualizar, estaban bailando perreo, lambada y todo eso los papas, hermano. Y algo parecido a lo que está pasando en los penales de aquí de nuestro país, donde le envían, ya usted sabe, algunas doncellas. Eso pasaba. No puede ser, dice. Y regresa decepcionado. ¿Dónde estoy? Pensaba que estaba yendo al cielo y terminé en el infierno. Gloria a Dios. Pero se encuentra en su celda y como profesor con las Sagradas Escrituras. Y leía la palabra. Y leía la palabra. Y leía la palabra. Y por ahí aparece un emisario del Papa vendiendo indulgencias. Gloria a Dios. ¿Cómo es posible? Esto no puede ser. La siguiente diapositiva. Gloria a Dios. A ver. Aquí tenemos una indulgencia.
Ahí ustedes lo pueden ver. Gloria a Dios. Ahí está, ahí viejito, ¿no? Era un documento, pues hermano, lo que se vendía. Indulgencia concedida a todos los fieles de Nueva Vida. Ahí ustedes pueden leer que devotamente rezan o recen o rezacen una salve, ya usted sabe a quién, ¿no? Gloria a Dios, y del rosario que se venera en la iglesia. Es como, ya ahí está en italiano, pues, hermano, ¿no? Perdón, en latín. Francisco Loserana, arzobispo de Toledo, conceda 80 días algo de indulgencia. El ESMO, señor Felipe Beltrán, obispo de Salamanca, inquisidor, y eso que no he tocado la Inquisición, ¿eh? Que duró 6 siglos. ¿Amén? El inquisidor, y ustedes saben quiénes eran los inquisidores, ¿no? 6 siglos duró la Inquisición, matando a judíos y a herejes. ¿Saben cuánta gente han matado durante 6 siglos? Gloria a Dios, solamente Dios lo sabe. Y acá vienen a decir que hicieron solamente dos sacrificios, ¿no? Acá en nuestro país mataron a nuestro hermano Mateo Salado. ¿Saben quién fue Mateo Salado? Primer protestante que llegó a nuestro país. Y lo mataron ahí en la Huaca, Mateo Salado, que está en la Plaza de la Bandera en Pueblo Libre. Ahí murió Mateo Salado, el primer protestante registrado que llegó a nuestro país. De una forma clandestina, metido en uno de esos barcos. Año 1500 y tanto. Así es. Gloria a Dios. Bien, entonces ese es el contexto en el cual aparece el cisne. Ahora usted puede decir, y yo le puedo preguntar, ¿qué tan valiente fue Martín Lutero? ¿Qué tan valiente fue? Yo no lo creo que haya sido muy valiente. No lo creo. Sencillamente había un fuego en él que estaba siendo guiado por Dios y que obviamente no lo podía hacer que se callara la boca. Ese fuego que siento no me puede hacer callar, no puedo callar, me dijo Martín Lutero, tengo que decirlo, eso es falso. La indulgencia no es de Dios, no hay que pagar y no puedo callar, me dijo Martín Lutero. Hay un fuego que me quema. Y lo llevo a este plano porque humanamente Martín Lutero jamás hubiera gritado si no hubiera sido por el poder de Dios. Así que de valiente no tuvo nada. Sencillamente fue Dios quien lo tomó. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Conoceréis la verdad y no podía callarse por el fuego que lo consumía por dentro. Gloria a Dios. Y escribió sus 95 tesis. Gloria a Dios. Amén. Por lo cual, hoy hacemos un resumen de esas 95 tesis a poner las 5 solas, o las 5 olas, o los 5 puntos centrales de sus 95 tesis. ¿Amén? Donde Martín Lutero nos explica, bajo su contexto en aquella época, de lo que significa la salvación. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir, el propósito de él no fue crear denominaciones ni otras iglesias. Sencillamente, él quiso que la iglesia se reformara y los papas se consagraran y los cardenales se arrepintieran. Lógicamente, si usted hubiera estado ahí, le hubiera dicho: Martín Lutero, por ahí no va el asunto. No vas a lograr eso, pero él quería hacerlo. Quería que la iglesia llegara a ser tal como fue en el primer siglo.
obviamente, pues, era Dios quien estaba guiándolo. Amén. Y uno de las 5 solas, que fue obviamente para enfrentar lo que era la venta de indulgencia, que la gente creía, pues hermano, creían que en verdad podían pagar por su salvación, que lamentablemente ese concepto, aun cuando en la Iglesia Católica todavía se mantiene obviamente ya no con dinero, porque todavía existe, muchas iglesias evangélicas, no digo cristianas, han tomado ese mismo principio. Con otros nombres, pero el concepto a la final es el mismo. Pactando con Dios. Otra famosa evangelista, televangelista por allí, dijo a su congregación: a punta de dólares te voy a meter al cielo. Gloria a Dios. Entonces vamos dando cuenta que esa estrategia del diablo no ha caducado. Sencillamente cambian las formas y la manera de presentarlo. Y por ahí algunos evangélicos creen que dando ofrendas, pactando, pueden arreglar sus pecados. Obviamente no es así. Y Martín Lutero, naturalmente, al estudiar la palabra, al leer la Biblia, le dio el conocimiento y el entendimiento para sacar al mundo del ocultismo. Que obviamente con Martín Lutero se pasa de la Edad Media a la Edad Moderna. Allá hay un cambio. Y lo primero que produjo ese cambio de la Edad Oscura a la Edad Moderna, pues fue la invención de la imprenta. Que al ser la Biblia el primer libro impreso y que pudiera llegar a todos en su propia lengua común, dado que la Biblia solamente estaba en latín y el conocimiento y la educación solamente era para la élite, la gente de mucho dinero, pues el pueblo, no existía la educación popular, ¿no? Y los pobres estaban en la ignorancia y en la oscuridad. Entonces, con Martín Lutero y la imprenta en su máximo apogeo, permitió que el pueblo común y corriente pudiera tener la Biblia en su propia lengua. Gloria a Dios. Y tradujo Martín Lutero el Nuevo Testamento de latín o griego, ¿amén?, al alemán que el pueblo común hablaba. Gloria a Dios. Y obviamente, pues hermano, las personas al leer la Biblia, pues hermano, respaldaron a Martín Lutero en esa protesta. Entonces, ¿qué decía Martín Lutero? Solo escritura. Solo escritura. Por medio de la escritura, la lectura asidua de la palabra de Dios hará que los hombres sean sabios, conocedores de la verdad absoluta. Absoluta. Yo tengo la verdad absoluta. Jorge Ramos. Sí, yo la tengo. Aquí está. Y usted también la tiene en su mano. Aquí no hay errores, no hay engaños. La pura verdad y nada más que la verdad y la absoluta la verdad. Aquí, en la palabra de Dios. Ya la interpretación de lo que yo puedo interpretar, me puedo equivocar, obviamente, ya ese es Jorge Ramos, pero la palabra jamás. Y ese tema y ese concepto de que leer la Escritura es un asunto de solamente para la Iglesia Católica y los líderes, y que el pueblo podía confundirse, es un engaño que duró hasta el año 1964.
en que el Papa ordenó que los curas dieran la misa y leyeran la palabra en el idioma del pueblo al cual se dirigían. Entonces imagínense, pues, hermano, antes de eso, los curas en Cusco, Ayacucho, hablando en latín y dando la misa en latín. Y pues, ni el castellano entendían, imagínense. Entonces eso cambió. ¿Sabe? Y obviamente en la Iglesia Católica hubieron reformas y cambios y movimientos que empezaron a leer la palabra y a agruparse como comunidades luego. ¿Sabe? Porque conocieron la verdad, pues, al leer las Escrituras. Entonces, solo la Escritura. Por eso dice Salmo 119, 105, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino, es la palabra de Dios. ¿Quiere usted conocer la verdad? Pues lea la palabra de Dios. Yo comprendí como pastor que no puedo enseñar nada de lo que no esté en la palabra de Dios. Gloria a Jesús, sí. Y por ahí algunas iglesias condenan la barba. Y yo fui a la palabra de Dios y veía que en ninguna parte está condenado. Entonces, si la Biblia no lo condena, yo no puedo condenarlo. Y no solamente eso, sino que dejé de usar corbata y la uso de vez en cuando. Y luego me la quito y luego me la pongo. Pero por ahí, cuando me ven en algunas congregaciones sin corbata, antes de escuchar el mensaje ya me están sentenciando porque no tengo corbata. Y le digo, ¿y dónde dice la Biblia eso? Gloria a Dios. Amén. Y de ahí otros temas más, ¿no? Pero solo tenemos que enseñar lo que está en la palabra de Dios. No prohibir lo que no prohíbe la palabra. Y no enseñar lo que no esté en la palabra. El segundo punto, solo la fe. Y ese fue el tema, pues, de la venta de indulgencia, ¿no? Que las personas creían que pagando con dinero sus pecados podían salvarse. Y Martín Lutero empieza a enseñar eso. Y eso tuvo un impacto no solamente en la fe del pueblo para sacarlo de la oscuridad, sino en muchos campos que ahora a continuación lo estaremos tocando. Solo la fe y solo por fe Dios salva por medio de Cristo. Y aquí viene el tema. Es el único medio para alcanzar la vida eterna. Él ofrendó su vida con amor por la humanidad y nadie más. Y se lo dijo Pablo también a Timoteo. Pues en el único que hay salvación es Jesucristo. Pues Él derramó su sangre en la cruz por nosotros y no Pablo, no Moisés, no José, no María, no Sarita Colonia, ninguno de ellos. Pero por ahí enseñan que no, ellos interceden. No, ellos no interceden. Porque un intercesor, primero, es aquel que te escucha. Por ejemplo, un abogado. Él va a interceder por ti ante el juez. Pero antes que él interceda, tiene que escucharte. Y tú le explicas tu caso. Y él te va a preguntar si eres culpable o inocente, si es verdad lo que has hecho o no, para él poder armar tu defensa. Y tienes que ser sincero con él. Y cuando le explicas el punto, ya sea que seas culpable o no, entonces él va a armar su defensa y va a interceder por ti ante el juez. Lo cual no puede hacer Sarita Colonia, Santa Rosa de Lima, San Martín, aun cuando sea de mi familia, en fin. No puede hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque no te escuchan. Santa Rosa de Lima no te escucha, no importa cuántas velas les pongas. Sarita Colonia no te escucha, no importa cuántas veces vayas a llevarle flores. La Virgen María tampoco te escucha. ¿Por qué? Porque si lo que he mencionado anteriormente están salvos, están ahí en el cielo. Y de allá no van a bajar a escucharte. Porque los muertos no escuchan.
Y ahora viene el Día de los Muertos y muchos van a ir a rezarle a sus parientes muertos, a pedirle favores, que intercedan por ellos allá delante de Dios, sin saber realmente dónde están. No te escuchan. No importa cuántas flores le lleve, y no quiero arruinar el negocio de las floreristas en los cementerios. Gloria a Dios, ni los mariachis que van a cantarle a tus parientes muertos. En estos días haciendo taxi recogía un grupo de mariachis que venían del cementerio. Y le pregunté a los mariachis que subieron allí al taxi. Y el muerto se quedó contento. Bueno, me dice el mariachi. Business son business y la gente pues... Y el mismo mariachi me dijo, yo le he dicho a mis hijos que si me quieren cantar, que me canten ahora que estoy vivo, porque muerto jamás ya lo voy a escuchar. Pero business son business y ya y los parientes dicen que al muerto le gustaba eso, esas canciones rancheras de Javier Solís, Pedro Infante y todos ellos. Pero va a ver usted el negocio que va a haber en estos días. Gloria a Dios, ¿no? Y ahí de eso se aprovechaba la Iglesia Católica, de la ignorancia. ¿A ver? Así que solo la fe en Jesucristo. La siguiente diapositiva. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Solo por gracia somos salvos. Por medio de la fe en el Señor. No hay nada que hacer allí. Y el mejor ejemplo que me gusta poner en este caso es mirando al monte Gólgota. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo fue crucificado en medio de dos delincuentes. Malandros totales, drogos, sicariatos y todo eso. De aquella época. Gloria a Dios. Amén. Y uno de ellos le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, anda, bájate, devuelve lo que has pagado, lo que has robado. No le dijo eso. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le dijo? Ahí te vas a morir. Pero no te preocupes, conmigo te vas. Oh. Mientras que el otro no quiso reconocerlo. Así que ahí ocurrieron una situación que la Biblia no lo dice con exactitud, pero yo sí se los digo con toda lógica. Cristo se llevó a uno y el otro se lo llevó el diablo. Gloria a Dios. Y que alguien me diga lo contrario, a ver. Pues no dice ahí la Biblia que el diablo se lo llevó, ¿no? Cristo sí dice que él se llevó a uno. ¿Y el otro quién se lo llevó? Pues usted imagíneselo. Así que asegúrese bien antes de morir quién se lo va a llevar a usted. Así que solo por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un regalo, un don de Dios. Efesios 2:8. El tercer punto. El cuarto, o la cuarta ola, o el cuarto solo, o sea, solo, el tema solos, olas o solos, ¿no? Solus, Cristo. Solo en Cristo. Solo Cristo salva a través de Cristo. No hay en la tierra otro ser que pueda transformar corazones sensibles. Y el Papa no estaba allí. Solo Él es el único que posee toda su excelencia salvífica. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, todas son hechas. Eso le dijo el Señor al ladrón en el cruz del Calvario. Conmigo te vas al cielo. ¿Cuánto le dan a Dios por eso, hermano? Y que levante la mano el que no se va a morir. Ok, todos estamos en esa ruta, pero no todos llegamos al mismo lugar. Pues solo van al cielo los que no quieren ir al infierno. Y solo van al infierno los que no quieren ir al cielo. No como algunos me responden, que Dios decida dónde me va a mandar. No, no es asunto de Dios, es asunto tuyo. En cuanto a decisión y fe, a dónde quieres ir a pasar la eternidad. Es tu decisión. Gloria a Dios. A ver, la siguiente diapositiva.
solo la gloria para Dios. Ya ustedes saben, le dan la gloria a María, a Teresa, a Carmen, a Rosa, a Pedro, a Pablo, a Juan. No, solo a Cristo. Esto es exclusividad, solo la gloria a nuestro buen Dios, su exaltación sublime. Toda la Escritura da honor y reverencia a su nombre glorioso. Tenemos entrada por la fe a esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Esto es importante, que todo el honor y toda gloria es solamente para nuestro Dios y Salvador, no para el pastor, no para el apóstol, no para el evangelista, no, solo es para Dios. Aquí venimos a adorar y a alabar a Dios. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Y ahí los 2 puntos últimos nos dice, estas 5 solas o olas trajo una revolución espiritual. Obviamente, pues hermano, ¿cómo no iba a traer revolución espiritual si el concepto de moral, aun cuando en los líderes religiosos estaba en el piso, pues la gente sí creía y era sensible a escuchar asuntos de fe y de religión, al punto pues que creían en todo lo que el Papa decía y los líderes. A ver, que si pagaban por las indulgencias, porque creían que el Papa realmente podía mandarlo al cielo, el perdón de sus pecados. Eran sensibles. Obviamente por la ignorancia, no conocer las Escrituras. Ahora aparece este cisne, enfrentándose al león, le dice, no tienes que pagar. Uy, yo que estaba separando dinero para eso. O sea que me puedo ahorrar ese dinero. La salvación es gratis. ¿Usted cree qué pasó? Gloria a Dios. ¿Y cómo el Papa no iba a protestar? Si era toda la nación la que tenía, desde el príncipe, desde los reyes, hasta el último súbdito, que tenían que pagar. Vaya a ver la cantidad de dinero que tenía que llegar al Vaticano de todas las naciones de Europa. Obviamente, al levantarse el cisne con su altavoz y decirle no tienen que pagar por salvación, pues la economía, pues hermanos, se robustecía en cada nación. Así que si no hay que pagar, este dinero podemos usarlo para otras cosas. Tecnología, ciencia y educación. Y así fue. Entonces trajo una revolución, pues hermano. Y la gente que era temerosa de Dios, dijeron, ¡wow! ¡Espectacular! Algo así como que usted se vaya a una tribu chipiva o a una tribu del África, donde las comunicaciones no han llegado y la ciencia no ha llegado, y usted vaya con su internet y su pantalla, su lacto allí, y le abra la pantalla y le muestre los países del mundo. ¿Sabes lo que sería para alguien que todavía usa tapabarro? Pues los ojos se le abren y el cerebro le explota. Al comprender que el mundo no era su pequeña isla o su pequeño territorio, ¿no? Que es un asunto tan inmenso. Algo así pasó, hermano, para las personas de aquella época. Comprender que no había que pagar y que para entrar al cielo solamente tenía que decirle, Señor, perdóname y ya. ¿Cuánto le dan a Dios por eso, hermano? Obviamente trajo una revolución espiritual, moral, gloria a Dios, educativa, porque se empieza la educación pública desde la iglesia, donde se comienza a darle la enseñanza a la gente común y corriente del pueblo, a que aprendieran a leer, para que lean su Biblia, pues hermano. Algo pasó en nuestro país igual, ¿eh? Nuestro país no escapa a eso. Vino Diego Tonso para formar la escuela pública y el libro de texto era la Biblia. Por eso se celebra el 6 de junio, el Día del Maestro, por Diego Tonso, si no lo sabías. Gloria a Dios, amén. Y nacionalista, aquí viene el asunto de nacionalista, hermano, porque aparece el concepto de nación. Así que los países de Europa
realmente recibieron su independencia a causa de la reforma y la protesta. Porque al decir, Papa, ya no te metas aquí porque la salvación de nuestra nación, desde el rey hasta el último súbdito, es de parte de nosotros mismos al arrepentir de nuestros pecados, así que no tenemos que pagarte nada y aquí no te metas. Pues Alemania, Inglaterra, somos países independientes del poder católico religioso. Y aparece el concepto de nación. Así que Europa, que supuestamente nunca fue países esclavos, recibieron su independencia, no de otro país que lo estuviera presionando como en el Perú con España, oprimiendo, sino del poder religioso. Gloria a Dios. Y se le va dando ese concepto y esa forma de pensar en cuanto a territorio, fronteras, nacionalidades, donde empiezan a votar luego. Al final de los años del siglo XVIII, XIX, comienzan a expulsar a los jesuitas, que eran los que controlaban la Santa Inquisición. Los comienzan a expulsar y dicen, aquí ya no tienes nada que ver, y los comienzan a expulsar. Y empieza a caer ese dominio del Papa sobre el aspecto político, que todavía, en cierta forma, lo tiene. Ha cambiado de forma. Un tema para otra oportunidad. Y por último, este movimiento religioso promovido por un solo hombre, es monje católico, que a través de la lectura de la palabra de Dios encontró la verdad plena y vertical en Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Y qué sucede? Que con Martín Lutero, al protestar por la bula papal, el documento del Papa, que le envió el Papa León para que se retractara, él quema ese documento, protestando contra lo que el Papa le había dicho, y ahí aparece el término protestante. Evangélicos protestantes o cristianos protestantes. Que por si acaso, quiero que esto quede claro. Si un día fuimos católicos, no hemos cambiado de religión. Por eso que el Papa a los evangélicos les llama nuestros hermanos separados, y bien claro está, pues somos separados. Pues separación bajo el concepto espiritual es santidad. Y Dios separó al pueblo de Israel para él, y esa separación significa santo. Pues para ser santo no hay que morirse, para que luego no nos canonicen, sino separarnos de la corrupción y del pecado. Y Dios llamó a su pueblo Israel, mi pueblo santo, porque los había separado del resto del mundo. Y al sernos evangélicos cristianos, porque antes fuimos católicos cristianos, ahora somos evangélicos cristianos. Entonces usted puede darse cuenta que el asunto de religión no hemos cambiado. No hemos cambiado de religión, seguimos siendo católicos. Y ahora podríamos llamarnos católicos practicantes y obedientes a la palabra de Dios. Así que cuando alguien le diga, ¿has cambiado de religión? No he cambiado de religión. Gloria a Dios. ¿Acaso no estoy leyendo la Biblia que tienen los católicos? La única diferencia es que la leemos y nos esforzamos en obedecerla. Y como pastor en explicarla, y mi esposa en dar estudios y enseñanzas en base a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Para eso estudiamos y nos preparamos e interpretamos la Biblia para que usted la conozca y la obedezca. Pero religión no hemos cambiado. Cambiar religión sería que como católicos o cristianos terminemos adorando a Buda, pues. Eso sería cambiar de religión. Y obviamente, al ser practicantes y obedientes a la palabra, pues ya no tenemos imágenes que adorar, ni imágenes para cargar. Solamente abrir el corazón para que Cristo entre a morar en él. Y ser obediente a su palabra. Para ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor.
Gloria a Dios. Y aún en nuestras congregaciones, ciertamente, no somos ciegos a esta realidad, que hay muchos que congregan, pero que no están viviendo en santidad. Pero al oír la palabra y entender que sin santidad nadie verá al Señor, pues yo libro mi alma y Él tendrá que dar cuenta de lo que sabe y que no haya hecho caso. Y mi pregunta es, ¿usted quiere entrar al cielo? Pues sea obediente a la palabra de Dios, porque usted no sabe en qué momento Dios la vaya a llamar. Porque dos cosas pueden pasar. Que las trompetas suenen antes que usted se muera, o que usted se muera antes que las trompetas suenen. Gloria a Dios, y que Dios la llame a su presencia. Y eso puede ser esta noche, mañana, en fin. Solo Dios lo sabe. Como no sabemos el día en que vayamos a morir, pues tenemos que vivir en santidad, separado de todo pecado y de toda corrupción, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, que quede claro que de religión no hemos cambiado. Así que si el Papa nos llama hermanos separados, pues sí lo somos, porque hemos sido separados del pecado y la corrupción y una religión con mentiras para vivir la palabra de Dios conforme está escrita y ser obediente a lo que su palabra dice. Que sin santidad nadie verá al Señor. Así que, mis estimados hermanos, es tiempo que usted se dé cuenta que lo que trajo la reforma fue la luz al mundo, el entendimiento, para que comprendan que solo en Cristo hay salvación y no depende de los hombres, ni de lo que usted haga, ni del esfuerzo que usted haga, solo de la misericordia, por causa de su libre determinación, que tiene que ver con nuestra libertad que Dios nos ha dado, de tomar decisiones en cuanto a si vamos a obedecer su palabra o no, y a dónde queremos ir. Es decisión de usted. Así que si usted quiere ir al cielo, lo que usted tiene que hacer es pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, perdóname mis pecados y límpiame de toda maldad, y empezar a leer la palabra de Dios. Y que cada vez que usted abra la Biblia, no cree usted que se va a volver loco, que esa es una mentira del diablo, sino que la palabra de Dios va a traer entendimiento y luz a su vida y a su corazón. Y así como Martín Lutero se encendió por dentro al leer la palabra, usted también se va a encender por dentro al leerla y al obedecerla. Gloria a Dios. Amén. Así que nosotros como evangélicos lo que tenemos que hacer no es rezarle a Martín Lutero, no, sino imitar lo que él hizo. ¿Y qué hizo él? Leer la palabra y obedecerla. Inclinen sus rostros. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y usted, mi estimado hermano, que está en su casa, amigo, si usted tiene duda de dónde pueda ir en el momento en que Dios lo llame a su presencia para dar cuenta de lo que haya hecho, usted tiene la oportunidad hoy de decirle: Señor, perdóname mis pecados. Dígaselo ahí en su lugar, donde esté, en su casa, en su habitación, en el taxi. Dile: Señor, perdóname mis pecados y límpiame de toda maldad. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón para adorarte solo a ti y obedecerte solo a ti, Señor. Yo creo que tú derramaste tu vida por mí, Señor, y resucitaste para darme vida y vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque creo que me has perdonado y me has limpiado de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor inmerecido. Y usted, mi hermano que está aquí, también haga esta misma oración. Entregue su vida al Señor. Dígale: Señor, perdóname, límpiame, santifícame, Señor, y ayúdame, Señor, a serte fiel hasta la muerte. Gracias, Señor Jesús, porque creo, Señor, que tú me has perdonado y me has limpiado de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.